Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número uno del curso Formulación y Evaluación de Proyectos. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica tal cual como la teníamos presupuestada dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el cual mencionaba que desarrollaríamos precisamente la sesión correspondiente al módulo número uno el día de hoy 9 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. En primer lugar, pues les quiero recordar sobre el cumplimiento de las fechas establecidas para el desarrollo del curso. Algunos pues me han enviado consultas o me han enviado comunicaciones debido a que por X o Y razón no pudieron participar de la actividad diagnóstica. Yo pues desde el inicio les he mencionado cuáles son las fechas de realización de actividades. Afortunadamente esa actividad diagnóstica no tiene calificación y no tiene incidencia sobre la nota final del aula, pero si ese hubiese sido el escenario con la primera actividad evaluable, allí ustedes ya estuviesen comprometiendo su aprobación del curso, porque faltar a la presentación de alguna de las actividades pues simplemente aumenta la posibilidad de no aprobar el curso. Y recuerden que en el escenario en el cual ustedes no presenten una actividad para habilitar posteriormente una entrega fuera de los tiempos previamente establecidos, pues es necesario que ustedes presenten una excusa médica, una excusa laboral que certifique que ustedes efectivamente pues no pudieron participar en el desarrollo de esta asignatura o bueno, en el desarrollo de esa actividad de forma particular. Permítame un minuto, por favor. Bien, vuelvo. Em, el módulo número uno de nuestra aula se denomina Introducción a la formulación de proyectos. Recuerden quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez. El objetivo de esta sesión sincrónica es que básicamente podamos contextualizar el concepto de proyecto, a qué se trata, podamos entender de que bajo qué entornos se desarrollan los proyectos y qué elementos son fundamentales para poder entender cómo se realiza o cómo se debería realizar ese ejercicio de formulación de los proyectos. Para esto voy a realizar entonces en primer lugar una breve presentación de lo que es el contenido del módulo. Luego voy a hablar de el concepto de proyecto, su planeación, la metodología para la gestión de proyectos y por último hablaré de lo que son los ejercicios de formulación y evaluación de proyectos. Para nuestro módulo número uno que se denomina Introducción a la formulación de proyectos, entonces tendremos dos competencias principales o las competencias que se buscan alcanzar con el desarrollo de las diferentes actividades y eventos que se presentan en este módulo es que en primer lugar ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y en segundo lugar, que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Para dar alcance y para poder validar que efectivamente se cumplieron con esas competencias en el desarrollo del curso, se tiene planeado que ustedes cumplan con la presentación de dos actividades. La primera de esas actividades tendrá vencimiento el próximo día lunes, a 14 de septiembre a las 8 de la mañana, como ustedes pues ya lo conocen y lo han podido identificar en diversos apartados del curso. Esta primera actividad que se denomina Foro de Participativo sobre los conceptos básicos de la gerencia de proyectos estará habilitada hasta el próximo día 14 de septiembre a las 8 de la mañana. A partir de ese día y ese momento, a partir de las 8 de ese 14, se cerrará esa actividad 1 y se habilitará la siguiente actividad 2, que es un quiz
sobre los conceptos vistos en este módulo número uno. Esa actividad estará habilitada desde el 14 de septiembre hasta el día 28 de septiembre. Les recomiendo muy bien participar de estas dos actividades dentro del tiempo. Verifiquen muy bien ahí que estas dos actividades tienen un tiempo total de 2 semanas para que ustedes realicen la presentación de las mismas. Más adelante, el siguiente módulo será un módulo pues con 3 actividades para el cual el tiempo será mucho menor de realización de cada una de ellas, pero en este ustedes para cada una de las actividades tienen una duración de 2 semanas, a pesar de que la estructura o que el diseño de la actividad, de las actividades del módulo número uno estuvo pensado para que tuviesen una duración máxima de 1 semana. Por lo tanto, van a tener el doble de tiempo para su desarrollo y presentación. Bien. Bueno, los proyectos. ¿Bajo qué puntos de vista se encuentran o se pueden identificar los proyectos de inversión? Los proyectos de inversión se pueden trabajar o se pueden tener, se pueden percibir bajo 3 puntos de vista. El primero, del contratante o cliente, es decir, de la persona que va a realizar el proyecto, es la persona que requiere del producto, del final, del objetivo que busca el proyecto. El cliente de cierta manera es quien va a determinar los lineamientos bajo los cuales se desarrolla el proyecto, es decir, va a determinar los requerimientos que tiene ese producto o ese servicio o ese elemento final que se quiere desarrollar con el proyecto. El cliente va a satisfacer unas necesidades a partir de eso que se alcance a desarrollar con el proyecto. Por lo tanto, quienes inicialmente ideen el proyecto, quienes realicen la ejecución de actividades del proyecto, va a tener siempre su enfoque en cumplir esas necesidades, en cumplir esos requerimientos de los clientes. Bien. Un segundo punto de vista es el del contratista y es la persona que llevará a cabo el proyecto, es decir, será el encargado de ejecutar ese conjunto de actividades, será el encargado de llevar a cabo las tareas, de poder ejecutar esas acciones que le permita finalmente ofrecerle a ese cliente, a ese contratante, también las diferentes alternativas que le quiere ofrecer con sus productos. Y por último vamos a encontrar el interventor, que será el actor encargado de verificar cómo se produjo el proyecto. Más adelante voy a mencionar 3 aspectos bajo los cuales nosotros podemos identificar que se llevó a feliz término un proyecto, pero en este caso el interventor se encarga de validar si efectivamente se consiguieron esos 3 elementos que componen la estructura fundamental de los proyectos. ¿Qué competencias vamos a desarrollar? Este elemento ya lo vimos en la presentación del módulo. Lo realmente que nosotros debemos entonces empezar a concebir es el concepto de proyecto. Parodi en el año 2001 planteó una definición sobre proyecto, la cual menciona que es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y el lapso de tiempo también previamente definido. ¿Qué elementos entonces nosotros encontramos acá? Existen 3 elementos fundamentales dentro de la estructura de los proyectos. Uno, que existen un conjunto de actividades organizadas con una secuencia lógica, un conjunto de actividades que básicamente buscan un fin común. ¿Bien? Esto es un elemento que nosotros cotidianamente lo encontramos en diversas definiciones de elementos o de trabajos organizacionales. Yo siempre acá hago la comparación de lo que es el concepto de proyecto y el concepto de proceso. Voy a volver a compartir con ustedes pantalla porque veo que acá se presentó un inconveniente con el desarrollo de la sesión. ¿Aló? Bien, continúo entonces con el desarrollo de la sesión. Se acaba de presentar un inconveniente allí con la pantalla que estaba compartiendo. Quiero verificar acá antes de iniciar
Parece que ya. Bueno, al parecer ya está funcionando correctamente. Por lo tanto, proceder entonces a compartir así nuevamente la presentación que tenía en este momento proyectada. Entonces, mencionaba que comúnmente el concepto de proyecto se relaciona con el concepto de proceso dentro de las empresas. Comúnmente el proceso está definido como un conjunto de actividades ordenadas con una secuencia lógica que busca transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando obviamente un producto final con un valor agregado. Acá encontramos que también existe una secuencia lógica de actividades, de esfuerzos coordinados, que busca alcanzar objetos en particular. Pero entonces empezamos a identificar que esa similitud que existe en la definición empieza a trabajarse bajo algunos elementos diferenciales. Y esos elementos diferenciales son los límites. Acá estamos estableciendo que si alcanzan esos objetivos a partir de o dentro de unos límites previamente establecidos. ¿Cuáles son esos límites previamente establecidos? El presupuesto, las calidades establecidas y el lapso de tiempo también igualmente previamente establecido. Entonces nosotros la diferenciación que podremos establecer entre proceso y proyecto es que existirá un plazo y un presupuesto previamente establecido, a diferencia de la ejecución de procesos dentro de las empresas. Dentro de las empresas la ejecución de procesos es una actividad cíclica que no, de cierta manera se puede decir que no tiene fin, ¿sí? Es decir, cuando llega eh, la materia prima a la empresa, pues habrá alguien encargado de desempacar la materia prima, de realizar cortes, por ejemplo, imaginémonos telas y de entregar esos cortes a la siguiente área de confección. Pero no es que ese ejercicio se realice una única vez y nunca más se ejecute, ¿sí? O sea, que solamente una vez reciba materia prima un empleado, realice los cortes y listo, hasta aquí llegó mi trabajo y me voy. No, es un ejercicio que se realiza o se continúa realizando de manera cíclica todos los días ese trabajador realiza cortes y entrega a la siguiente área, el siguiente día continúa realizando esa actividad, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Los procesos dentro de las empresas son ejercicios que están planeados para realizarse siempre reiterativamente. Mientras que acá entonces nosotros en el concepto de proyecto encontramos un limitante o un aspecto que da la claridad y la forma al proyecto, que es un plazo de tiempo establecido previamente o inicialmente. El proyecto entonces se puede definir como un esfuerzo temporal para crear un producto o resultado único que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible. Bien, es decir, debemos entender que los proyectos siempre van a tener un tiempo particular bajo el cual se pueden ejecutar. Y esos son los tres elementos que componen entonces el proyecto, donde encontramos el plazo como uno de esos elementos determinantes para el desarrollo de los proyectos. El primero de ellos es el objetivo, ¿no? Que debe responder la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el resultado que yo quiero conseguir? ¿Qué es lo que yo quiero elaborar? ¿Cuáles son los productos que yo quiero ofrecer a los clientes o al mercado? ¿Cuál es ese servicio que yo quiero prestar también dentro del mercado? ¿Con qué características? ¿Hacia quién va dirigido? Ese es el objetivo puntual del proyecto. Debe responder a qué es lo que yo quiero realizar. En segundo lugar, encontramos el presupuesto. El presupuesto, por su parte, debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Es decir, si lo que yo quiero realizar, cuánto cuesta, qué necesito yo para poder realizar esas actividades, ¿sí? Si necesito tecnología, necesito personal capacitado, necesito materia prima cara. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto me va a costar a mí poder adquirir esa tecnología? ¿Cuánto me va a costar a mí poder adquirir o capacitar ese personal? ¿Cuánto me va a costar a mí adquirir esa materia prima? ¿Se consigue acá en el país o tengo que conseguirla en otro mercado internacional? ¿Y con qué la voy a pagar?
¿Sí? ¿Cuento yo con ese músculo financiero o necesito yo buscar agentes o entidades financieras que me ayuden a mí a realizar o a ejecutar el proyecto? ¿Mm? Y por otro lado encontramos el plazo. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? Es decir, no puedo establecer esto como un ejercicio cíclico, ¿no? Porque precisamente existe un limitante que es el dinero. El dinero solamente me va a alcanzar a mí para ejecutar las actividades por X tiempo. ¿M? Pero entonces yo debo establecer este proyecto debe tener un principio y un fin. Yo debo empezar a realizar o ejecutar las actividades esta fecha y para esta fecha final yo tengo que poder llegar a terminar con feliz término todo el desarrollo de las actividades y conseguir el objetivo final que buscaba desarrollar. ¿Mm? ¿Cómo se realiza entonces esa planeación para poder establecer todos esos elementos que componen el proyecto y que seguramente puedan desarrollar, puedan alcanzar los elementos que se buscan con la organización? En primer lugar, debemos tener en cuenta a la hora de planear un proyecto bajo qué elementos yo puedo determinar o bajo qué elementos se puede definir que un proyecto se lleva a feliz término. En primer lugar, que el proyecto se puede terminar o se lleva a conclusión dentro del plazo que se estableció previamente, es decir, que no voy a incurrir en tiempo adicional, que yo no voy a requerir la utilización de la tecnología a mayor tiempo, que no voy a tener que contactar al personal por un tiempo superior, que no va a tener que pagarles más. Es decir, que cumpliré con el plazo establecido inicialmente. En segundo lugar, que cumple con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos del mercado. Recordemos que en cada uno de los mercados existirán unos lineamientos de calidad, unas exigencias mínimas de calidad que establecen la protección hacia el consumidor. Es decir, que en este caso la ejecución del proyecto que yo voy a realizar, pues debe asegurarse que efectivamente se cumple con esos lineamientos mínimos y exigencias mínimas que establecen los códigos de protección a consumidores. Y en tercer lugar, que no permito que los gastos superen mi presupuesto, que estoy dando cumplimiento al presupuesto que yo establecía al inicio del proyecto, que yo valide efectivamente que el conjunto de actividades que yo debería ejecutar, pues se está ejecutando de acuerdo a lo que previamente yo planeé y que no estoy incurriendo en gastos adicionales, en gastos mayores, en plazos adicionales que me puedan representar a mí costos adicionales y por lo tanto estoy dando cumplimiento al presupuesto, al dinero que previamente yo establecí y que posiblemente sea el único con el cual yo cuente para ejecutar las actividades puntuales del proyecto. Lo primero o los primeros elementos que se realizan en la planeación de los proyectos es el establecimiento de objetivos. Yo les mencionaba por allí al inicio que uno de esos elementos que compone el proyecto es el objetivo. Definir claramente qué es lo que yo quiero realizar, hacia dónde me voy a dirigir, cuál es el objetivo de esas actividades que yo voy a ejecutar. Porque si yo no tengo claramente definido qué es lo que quiero hacer, pues para qué me preocupo por desarrollar o estructurar las demás etapas, ¿no? Lo más importante es que yo de manera previa logre identificar y estructure puntualmente qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer para poder alcanzar esos resultados definitivos. Entonces, los objetivos de un proyecto deben tener algunos ítems o algunas premisas importantes. En primer lugar, deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes. Los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización. Los clientes van a determinar en definitiva si una organización tiene éxito o si es un fracaso, si una organización va a tener consumidores, los clientes son quienes van a adquirir los productos, en determinadas circunstancias van a determinar si el producto es un éxito o un fracaso. Entonces, cualquier esfuerzo que realice la organización, cualquier esfuerzo que realice un proyecto o cualquier esfuerzo que realice las personas o sistema social que ejecute un proyecto debe estar enfocado en la satisfacción de los clientes, porque serán ellos quienes van a comprar los productos o servicios que se construyen a partir del proyecto. En segundo lugar, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Si bien los objetivos deben ser algo retadores, deben ser algo que motive al equipo de trabajo a dar su mayor esfuerzo en conseguir esos resultados, pues deben ser consecuentes con el presupuesto que se está asignando. No se pueden establecer objetivos que no puedan llegar a ser alcanzados o que no puedan realizarse a partir
de los resultados que se están desarrollando o que se están planeando con un presupuesto mucho menor, ¿no? Yo no puedo pedirle a un equipo de trabajo que realice un automóvil eléctrico que tiene un costo de desarrollo de, imaginémonos, unos 200 millones de pesos, dándole un presupuesto de 30 millones de pesos, ¿no? Tengo que ser consecuente en el establecimiento de objetivos o teniendo como referente el presupuesto con el que cuento. Ahora bien, debemos tener en cuenta que posiblemente el presupuesto esté alineado a una posible fuente de financiamiento, ¿no? En el cual, pues obviamente, contemos con la posibilidad de que ese financiamiento le dé mayor músculo financiero al desarrollo del proyecto. Pero debemos tener en cuenta entonces que si no se consigue esa fuente de financiamiento, el proyecto no se podrá ejecutar. En tercer lugar, los proyectos deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. Nuevamente, pues dando cumplimiento a esos lineamientos y esa estructura de los proyectos, los objetivos que yo le dé al mismo pueden ser alcanzados dentro del plazo que yo les estoy mencionando, ¿no? Eso dependerá también de la capacidad que tenga la organización o de la capacidad que tenga el equipo de trabajo. Imaginémonos que tenemos una organización que se dedica a realizar camisas para hombre y ha identificado que en el mes de verano las mujeres tienden a comprar esas camisas y las usan. Entonces toma la decisión la compañía de que por los meses de verano, durante 2 meses, va a vender, a realizar camisas para mujer y las va a vender. Resulta que falta 2 meses para el verano y mi organización tiene la capacidad de producir 200 camisas mensuales. Por lo tanto, entonces yo tendré una capacidad máxima de producir 400. Yo no podría establecerle como objetivo a la organización el producir 1000 camisas para el siguiente verano porque serán objetivos que no pueden alcanzarse dentro del plazo. Tengo que ser también allí consecuente, de igual manera como lo fijo en el presupuesto, también en que los objetivos que yo plantee puedan ser medibles, ¿sí? Verificables en el tiempo, pero pueden ser también alcanzados en ese tiempo que les establezco. Y por último, los objetivos de un proyecto deben contribuir al desarrollo personal del equipo humano con quien se realiza el proyecto. ¿Esto bajo qué situación o bajo qué enfoque está estructurado? Comúnmente en las organizaciones actuales tienden a desarrollarse este tipo de ejercicios, de proyectos. Son organizaciones que tienen un tipo de estructura matricial, es decir, tienen sus funciones tradicionales, es decir, existen colaboradores que son contratados bajo una función específica para la empresa, pero la empresa periódicamente realiza y ejecuta proyectos, es decir, constantemente está realizando este ejercicio de ejecutar, de realizar proyectos que le permitan pues tener ingresos adicionales o les permitan aprovechar circunstancias del mercado, como les acabo de mencionar el ejemplo de la empresa que identifica que en una época del año hay otro género que adquiere sus productos. En ese escenario entonces las organizaciones tienden a no tener gastos adicionales contratando personal nuevo que por ahí no conoce los procesos, que por ahí no conoce la información de la compañía, que por ahí no conoce la tecnología, que por ahí no está capacitado para desarrollar esas actividades. Mientras que su personal interno sí ya conoce toda esta información, está acostumbrado al ritmo de trabajo, conoce todos los elementos asociados para poder dar alcance a los resultados que quiere conseguir la empresa. Por lo tanto, no se contrata personal externo, sino que se da uso del personal interno, lo cual puede llegar a ser percibido como un aumento de trabajo, ¿no? En este escenario, entonces, el personal interno tendría dos jefes. Tendría un jefe funcional, que es el jefe cotidiano al cual responde sus actividades funcionales, y tendrá un jefe de proyecto, que será su jefe que lo orientará en el desarrollo de proyectos particulares que realice una organización. En ese caso, entonces, debemos tener en cuenta que el trabajador no debe percibir esto como una recarga laboral, como un aumento en el trabajo, sino que es importante que desde los objetivos el trabajador pueda identificar cómo el desarrollo de este proyecto puede llegar a tener un impacto significativo en su desarrollo personal, que vea cómo el proyecto le serviría a él, le va a poder servir, le va a poder contribuir en su desarrollo personal y profesional y no
que lo identifique como algo que le aumenta su conjunto o número de actividades que tiene dentro de la empresa. Bien, ahora hablemos entonces de la metodología de gestión de proyectos. La gestión de proyectos puede abarcarse o puede estructurarse bajo cuatro principales etapas. Podemos mencionar que existe una primera etapa de investigación, seguido de una segunda etapa de planificación y diseño. Estas son las etapas previas de la ejecución del proyecto. Luego encontraremos una tercera etapa que es la etapa de producción, cuando pongo en marcha todo lo que previamente he investigado y he planificado. Y por último encontraremos una etapa de evaluación y monitoreo, donde básicamente realizaré actividades de medición para validar si cumplí con esas tres premisas iniciales que tenía mi proyecto. En esa primera etapa, que es la etapa de investigación, yo realizaré actividades relacionadas como una primera puesta en marcha del proyecto, es decir, la definición de los objetivos inicial y objetivos específicos que tendrá mi proyecto. Trataré de determinar claramente qué es lo que yo quiero realizar, cuáles son los resultados que quiero obtener, puntualmente qué características, cualidades debe tener el producto que yo quiero llevar a cabo, que quiero ofrecer a los clientes, ¿no? Acá, ¿qué implica? Implica posiblemente investigaciones de mercado, investigaciones de los clientes, investigaciones de necesidades y requerimientos que tienen esos clientes para transformar esas necesidades o esos requerimientos en objetivos que puedan llegar a ser alcanzados por parte del equipo humano que desarrolla el proyecto. También, como resultante de esta etapa de investigación, podremos encontrar un resumen final del proyecto, ¿sí? Un resumen que me permitirá a mí identificar cuáles serían esas etapas siguientes, es decir, esas etapas de desarrollo del proyecto que me permitirá a mí conseguir ese resultado final que tanto deseo alcanzar. Podemos decir que una organización desarrolla comúnmente este tipo de actividades cuando identifica que un colaborador se encuentra insatisfecho, que un colaborador no, perdón, que un cliente se encuentra insatisfecho. Cuando un cliente demuestra o manifiesta que no está satisfecho con los productos que realiza la empresa o que podrían tener alguna mejora, allí resulta ser la fuente para este ejercicio de inducción a la gestión de proyectos. Luego encontraremos una fase de planificación y diseño. Una vez nosotros tenemos definidos los objetivos hacia los cuales va a apuntar el proyecto o los objetivos bajo los cuales se va a desarrollar todo ese conjunto de actividades que busca un objetivo común, pues podré definir cuál es ese paso a paso que necesito realizar para poder conseguir ese resultado final. Podré definir cuál es el propósito exacto del proyecto, podré dividir el proyecto en actividades y tareas puntuales con una secuencia lógica, con un orden lógico, con una asignación de recursos específicos, con una detallada descripción de las actividades o ejercicios que se deben ejecutar para conseguir esas tareas y conseguir los resultados en cada una de las tareas, ¿no? Es importante que en esta fase previa no solamente se defina cuál es ese conjunto y esa descripción de actividades que se debe ejecutar, sino que también se defina cuáles son los recursos necesarios que se deben usar en cada una de esas actividades y cuál es el resultado final que se debe conseguir también en cada una de esas actividades parciales, para que de cierta forma nosotros podamos medir cada una de ellas y evitar que se estén presentando desvíos, tal vez hasta pequeños o muy insignificativos, pero que al final sí estén sumando a un gran error o a una desviación en los resultados esperados. Bien, debemos identificar también las actividades que posiblemente deban complementarse, completarse, que deban modificarse, posiblemente identificar algunas actividades que no sean necesarias, que deban eliminarse, que deban suprimirse. Básicamente este es un ejercicio de optimización de la actividad, de optimización del flujo de actividades. Y por último, se debe realizar entonces un cronograma de eventos. El cronograma de eventos básicamente lo que va a definir son los tiempos en los cuales se va a ejecutar y se va a llevar a cabo el proyecto, que pueden llegar a concebirse o a entenderse como los tiempos oportunos o los tiempos adecuados para el desarrollo de estas actividades en particular. Encontraremos en tercer lugar entonces la fase de producción.
Ya cuando he investigado, he planeado, he diseñado cómo van a ser esa ejecución de actividades, pues llega el momento de poner en marcha el proyecto, ¿no? De ejecutar esas actividades. Entonces lo primero que yo voy a realizar aquí es asignar recursos, asignar los recursos que necesita cada área de trabajo, darle los recursos necesarios para que ellos puedan desarrollar o ejecutar sus actividades, ¿no? Debo dar seguimiento a esas actividades, hacer los ejercicios constantes de medición, validar que yo esté cumpliendo con los tiempos y los plazos previamente establecidos en cuanto al número de objetivos finales encontrados. ¿M? Por lo tanto, debo realizar actividades de seguimiento y control y registro de los avances del proyecto y finalmente, pues realizar actividades orientadas a asegurar que los objetivos del proyecto se cumplan. Por ejemplo, si yo estoy empezando a ejecutar las actividades y de repente me doy cuenta que no estoy consiguiendo el número de productos finales terminados que yo estaba esperando conseguir, pues debo realizar las modificaciones, las estrategias, la implementación de acciones necesarias para tratar de asegurar que efectivamente yo cumpla con esos objetivos que previamente establecí, ¿no? Y a partir de esta etapa de producción es que yo tengo que implementar todas esas estrategias o acciones que me permitan al final conseguir ese resultado tan deseado. Y en la última fase, en la fase de evaluación y monitoreo, pues como se los comentaba, yo trataré de medir que efectivamente se cumplieron con el objetivo, con el plazo y con el presupuesto del proyecto, pero además de eso debo realizar una evaluación puntual eh, de los resultados del proyecto en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad, ¿no? Son elementos adicionales bajo los cuales se mide o se evalúa el proyecto, pero que simplemente son significativos a la hora de determinar si el proyecto se llevó a feliz término o no. Por último, ¿cómo se realizan entonces esos ejercicios de planificación de proyectos? ¿Cómo surgen las ideas de realización de proyectos dentro de las organizaciones? Hace un minuto yo les mencionaba que comúnmente este ejercicio previo de investigación, de identificación de oportunidades de realización de proyectos está dado a partir de cuando una organización identifica una falencia, cuando una organización identifica un problema, pero este problema puede estar dado a partir de diversos elementos. Uno, dado a partir de que se realiza un estudio de mercado y se identifica claramente que existe un mercado que no está siendo atendido. Puede ser dado a partir de las entrevistas que se tienen con los clientes, en donde a partir de esa entrevista se identifica que existe una necesidad, existe un requerimiento que no está siendo atendido. O también se puede dar a partir de las quejas, ¿no? Las quejas son una fuente muy importante de oportunidades de mejora y de oportunidades de creación de proyectos que se le presentan a las empresas. Comúnmente las quejas están acompañadas de una necesidad insatisfecha, de unos requerimientos no cumplidos por parte del producto que se le ofrece al cliente y por lo tanto de una oportunidad de que el cliente busque otro ofertante, otro competidor o que el cliente le informe a la compañía cuáles son esas características que debería cumplir la organización respecto a los productos o servicios que le está ofreciendo. En esa identificación del problema va a surgir a partir de la identificación de una incoherencia de información dentro del mercado. Como lo menciono, a partir de identificar que efectivamente dentro del mercado no se está atendiendo una solicitud, no se está atendiendo una necesidad por parte de los clientes. Estas situaciones obviamente pueden ser una problemática significativa para la empresa si no se atienden, ¿no? No significa entonces que mi organización cierre, perdón, a nunca ejecutar o a nunca desarrollar proyectos porque está conforme con la ejecución de actividades que realiza, porque esto podría llegar a representar que ese número de insatisfacciones sea cada día mayor, que otra organización dentro del mercado sí se preocupe por llegar a ejecutar ese tipo de proyectos y encuentre que los resultados que consigue o las actividades que ejecuta pues tienen un impacto significativo dentro del mercado y se nos puedan empezar a llevar nuestros clientes, ¿no?
Es importante dentro de ese ejercicio de identificación de esos elementos potenciales hacer un adecuado segmentación de la problemática que yo quiero afrontar, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, las insatisfacciones en cuanto a los productos, en cuanto a los servicios que yo presto, no está puntualmente relacionadas con la funcionalidad o con las características que tiene el producto que les ofrezco, sino en cuanto al conocimiento o al servicio, por ejemplo, postventa que tiene la empresa. Entonces yo tengo que hacer adecuadamente bajo diferentes herramientas como identificar el árbol del problema, la causa raíz, pues ver claramente cuál es esa problemática que se está presentando y el porqué de esa situación que se está presentando. Para de cierta manera tratar de atacar realmente cuál es esa problemática en particular que yo quiero atender. Luego de identificar claramente el problema, debemos realizar un análisis de las alternativas. No será posible que solamente bajo un lineamiento, bajo una característica, yo pueda dar respuesta a esa problemática identificada. Yo debo identificar o debo encontrar diferentes alternativas que den respuesta a esa necesidad encontrada. Es decir, con un cliente que está insatisfecho con estas características del producto no quiere decir que solamente una alternativa pueda dar respuesta a esas necesidades o a esa insatisfacción. Yo tengo que identificar o encontrar varias alternativas para poder validar, para poder evaluarlas y para poder encontrar cuál de ellas es realmente determinante o significa un elemento realmente determinante en esa percepción que tiene el cliente sobre mi producto. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto al contenido de nuestras primeras o nuestra primera sesión sincrónica del curso. Recuerden, eh, tenemos dos actividades por desarrollar en este módulo en particular. La primera de ellas vencerá el próximo lunes a las 8 de la mañana, lunes 14, y tendremos posteriormente una segunda actividad que vencerá el día 28 de septiembre a las 8 de la mañana. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, ayudar, recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.